Los accidentes ocurren, pero a veces cometer un error puede llevar a algo increíble. ¿No me crees? Bueno, ¿sabías que algunas de tus comidas chatarras favoritas, medicamentos que te salvan la vida e incluso tus cereales para el desayuno se hicieron completamente por error? ¿Cómo es eso posible? Bueno, sin más preámbulos, aquí están los inventos accidentales sin los cuales apuesto a que no puedes imaginar tu vida. Seguro y protegido. ¿Alguna vez se te rompió la cremallera de los pantalones en público o tuviste que asegurar una venda? Bueno, un imperdible siempre es útil para accidentes menores, e irónicamente también se inventaron por accidente. Era el año 1849 en Nueva York. El mecánico Walter Hunt estaba sentado en su escritorio, estresado por una deuda que tenía de $15. Era mucho dinero del que preocuparse en aquellos días. De hecho, era el equivalente a $600 hoy en día. Pero por suerte, de repente encontró la solución a sus problemas. Estaba jugueteando con un trozo de alambre de latón, doblándolo hacia adentro y hacia afuera. De repente, inspirado, creó un mecanismo de resorte que le permitía cerrarlo y abrirlo de forma segura. Los imperdibles como este, llamados fíbulas, datan de la edad de bronce. Pero Hunt finalmente había creado uno que no se enganchaba en tu ropa ni en tus dedos. Decidió vender sus derechos de patente, el registro legal y la propiedad de la invención y recibió $400. Es decir, el equivalente a $16,000 de ahora, y efectivamente solucionó su problema de deuda. Esa fue una manera de ponerle punto final. Triunfo del teflón. Si eres tan fanático de los panqueques como yo, entonces sabrás lo importante que es una sartén antiadherente. Afortunadamente, la invención del teflón ha hecho posible dar vuelta a estos discos dorados de la alegría una y otra vez sin que se peguen al fondo de la sartén. En 1938, el químico estadounidense Roy Plunkett estaba tratando de crear refrigerantes, fluidos que se utilizan en el ciclo de refrigeración del aire acondicionado y las bombas de calor. Estaba usando tetrafluoroetileno, un gas inflamable, y debido a la falta de espacio en su laboratorio, decidió congelar algunas muestras. Cuando las revisó más tarde, descubrió que el gas se había polimerizado en una sustancia sólida y blanca. La polimerización ocurre cuando pequeñas moléculas llamadas monómeros se combinan químicamente para formar una cadena de moléculas o un polímero. Estos monómeros pueden ser iguales o pueden estar compuestos de diferentes sustancias. En este caso, fluorita, un mineral, el ácido fluorhídrico, una solución corrosiva, el cloroformo, un líquido tóxico e incoloro, y el agua se habían combinado para producir teflón. Descubrió que era excepcionalmente resbaladizo, inabsorbible y resistente a las reacciones químicas, lo que lo convertía en un material industrial fuerte y resistente. Desde 1946 se ha utilizado en miles de millones de productos de uso diario, incluidos electrodomésticos, materiales de construcción y ropa. Sí, gracias a Plunkett puedes dar la vuelta a tus panqueques sin preocuparte de que se peguen a la sartén. Moho milagroso. En mi opinión, no hay nada más doloroso o molesto que una infección de oído. Por suerte, puedes tomar algunos antibióticos y por lo general se cura en unos días. Pero podría haber habido un futuro muy doloroso en el que nunca descubriéramos los antibióticos. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming trabajaba en el Hospital Santa María de Londres. Un día, cuando regresó de vacaciones, encontró un moho creciendo en una placa de Petri llena de bacterias. Entonces notó algo que nunca había visto antes. El moho impedía que las bacterias crecieran a su alrededor. Esto se debía a una sustancia química en su interior que podía matar las bacterias casi por completo, a la que posteriormente bautizó como penicilina. Presentó estos monumentales hallazgos en 1929, pero a nadie le interesó. Gran error, muy grande, enorme. Una década después, en 1938, la investigación de Fleming fue descubierta por los científicos Howard Florey y Ernest Chain. En 1939 comenzaron a intentar extraer esta sustancia química del moho, y después de un año finalmente produjeron penicilina pura. En 1941, tras realizar experimentos de prueba, trataron a los primeros pacientes con el medicamento. De repente pudieron vencer las infecciones y enfermedades bacterianas. Y pensar que casi lo pierden no una, sino 2 veces. Vaya, esa suerte debe ser contagiosa. En llamas. ¿Quieres saber algo irónico? El tipo que inventó la dinamita también fundó el Premio Nobel de la Paz. Parece un poco contradictorio, ¿no crees? O estás a favor de hacer estallar cosas o estás en contra de hacerlas estallar.
Bueno, resulta que en realidad creó la dinamita por accidente. En 1866, el químico sueco Alfred Nobel estaba incursionando en dispositivos de detonación y por casualidad descubrió que al mezclar nitroglicerina, un explosivo líquido, con tierra de diatomeas, un polvo hecho de algas fosilizadas, se formaba una pasta. Esta pasta podía moldearse en barras y cuando se encendía, ¡kaboom! Había nacido un explosivo estable y controlado. Ingenuamente pensó que la eficiencia de explosivos más seguros haría imposible la guerra, sin saber que en realidad la haría avanzar. Qué irónica puede ser la historia de este hombre. Aquí había un incendiario totalmente transportable y compacto que podía detonarse a grandes distancias, y que con la ayuda de la creación de Nobel del detonador, un tubo de metal conectado con una mecha encendería la dinamita con una descarga o llama, haciendo literalmente volar el mundo. A pesar de sus efectos negativos, Nobel acabó utilizando la fortuna que ganó para crear el premio Nobel. Bueno, supongo que no la desperdició por completo. Orígenes muy distintos. Nadie olvida el olor del Play-Doh. Te transporta instantáneamente a tu infancia. ¿Alguien más ha intentado comerlo también? ¿Solo yo? Bueno, no importa. Lo que quizás no sepas es que en un principio empezó siendo un producto de limpieza. Sí. En la década de 1920, Cleo McVicker trabajaba para la empresa de jabones Scuttle Products en Ohio. Pero en 1933 la empresa estaba a punto de cerrar. Y en un esfuerzo por salvarla, McVicker y su hermano idearon un nuevo invento. Una sustancia no tóxica hecha con agua, harina y sal que se usaba para limpiar el hollín del papel pintado. Un momento, ¿era algo que la gente realmente necesitaba? Sí, en aquella época las casas tenían hornos de carbón para calentarse, y los humos podían manchar las paredes. Luego, en los años 50, las familias empezaron a utilizar aceite y gas, lo que hizo que el producto quedara obsoleto. Pero no todo estaba perdido. En 1955, el hijo de McVicker, Joe, dirigía la empresa y su cuñada, una profesora, los convenció de convertirla en un juguete. Visitó su escuela y vio todos los diseños que los niños hacían con su producto, y justo ahí se les ocurrió la idea. En 1956, Play-Doh apareció oficialmente en escena, y años después, un niño estúpido, o sea, Joe, decidió probarla. ¡Qué legado tan sabroso! Invención helada. Ningún verano está completo sin una paleta, ¿no? Y como es un clásico entre los niños, tiene sentido que lo haya inventado un niño. ¿Qué? Sí, así es. El helado fue creado en California por Frank Epperson cuando tenía solo 11 años. En 1905 mezcló soda en polvo y agua en una taza. Le puso un palito para revolver y lo dejó en el porche por error. Luego, durante la noche de invierno se congeló y cuando lo sacó al día siguiente, nació el dulce helado en un palito. Epperson empezó a vender su creación, a la que llamó Epsicle, ¿entiendes? El dulce de Epperson, muy lindo. Lo vendió por el barrio y a todo el mundo le encantó. Casi 2 décadas después, solicitó oficialmente una patente y cambió el nombre a Popsicle. Está bien, tienes razón al pensar que el concepto de helados con sabor no era nuevo, pero la patente de Epperson era muy específica. Detallaba el proceso exacto de elaboración, los ingredientes utilizados e incluso el tipo de madera con el que debían estar hechos los palitos. También ayudó el hecho de que le otorgaran la patente antes que a sus competidores, lo que permitió que la empresa de paletas creciera cada vez más. Ahora la marca vende la increíble cantidad de 2.000 millones de paletas al año. Esa sí es una cifra genial. Marcapasos pionero. Quizás conozcas a alguien que tenga un marcapasos, o tú mismo tengas uno. Estos pequeños dispositivos que funcionan con baterías tratan los ritmos cardíacos anormales y se implantan en el cuerpo para enviar pequeños pulsos eléctricos que mantienen el corazón latiendo con normalidad. Los hago parecer bastante intuitivos, pero antes de que apareciera la versión de Wilson-Greatbatch, la mayoría de los pacientes tenían que estar conectados a grandes máquinas en hospitales para mantener estable su frecuencia cardíaca. Sin embargo, en Nueva York, en 1958, se produjo un gran avance médico, y completamente por accidente. Greatbatch estaba trabajando en una máquina que podía registrar los ritmos cardíacos, pero cuando instaló en su máquina la resistencia equivocada, un componente que se utiliza para regular la corriente eléctrica en un circuito, esta empezó a producir un pulso constante. Para su asombro, se dio cuenta de que podía controlar los ritmos anormales enviando impulsos eléctricos al corazón, estabilizando y controlando el ritmo de sus latidos. En 1960 se completó la primera implantación quirúrgica del dispositivo de Greatbatch. El generador de pulso se insertó dentro del cuerpo y sus cables se implantaron dentro de una vena que conducía al corazón.
Los primeros modelos podían continuar durante unos 5 años hasta que fuera necesario un reemplazo, y en 1962 hasta 100 personas habían recibido este implante de larga duración. Hoy en día, alrededor de 1 millón de personas se implantan este confiable dispositivo cada año. ¿Quién iba a pensar que un error tonto podría salvar tantas vidas? Un invento notable. Las notas adhesivas son las reinas del mundo de la papelería. Son geniales para organizar tus cosas, llevar un registro de tus planes y hacer locos tableros de detectives, por razones perfectamente legítimas y legales. Bueno, en cualquier caso, las inventó el científico estadounidense Spencer Silver, a quien en 1968 le habían encomendado la tarea de crear un adhesivo resistente. Bueno, por una feliz casualidad, en realidad produjo un adhesivo débil. Había descubierto por error las microesferas, partículas microscópicas que se adhieren a las superficies, pero no dejan ningún daño. A partir de 1974, Silver y otro colega, Art Fry, comenzaron a desarrollar notas adhesivas de papel, pero la empresa para la que trabajaban, 3M, no creía que fueran buenas. ¿Quién querría un papel adhesivo que fuera apenas bueno para adherirse a las cosas? A pesar de esto, no se dieron por vencidos, y finalmente la compañía lanzó las notas Post-it en su forma actual en 1980. Pero espera, hay más. No solo las notas fueron un accidente, su icónico tono amarillo también surgió por casualidad. Un laboratorio de al lado solo tenía papel amarillo para borradores, así que lo usaron para el prototipo. 2 accidentes, un producto legendario. ¿Es una idea que pegó? Eso es seguro. Rayos reveladores. ¿Alguna vez te has roto un hueso? Yo sí, muchas veces. Oye, soy muy torpe. Gracias a las máquinas de rayos X, los médicos pueden mirar dentro de nuestros cuerpos de forma no invasiva, sin necesidad de bisturíes. ¡Uf! Pero las fracturas de huesos no son lo único que puede ocurrir por accidente. Resulta que los propios rayos X se descubrieron de esa forma en 1895. El físico alemán Wilhelm Röntgen estaba estudiando tubos de rayos catódicos, dispositivos que pueden producir imágenes a partir de haces de electrones, que más tarde se usaron para alimentar los primeros televisores y radios. Quería saber si estos rayos podían viajar más allá del tubo, así que aplicó un voltaje y vio que emitía luz a través del cartón negro que cubría el extremo del tubo. Los rayos se proyectaban sobre una pantalla tratada con un químico fluorescente llamado platino cianuro de bario, lo que hacía que emitiera un misterioso brillo verde. Al principio esto parecía imposible. No podía ser luz porque el cartón estaba en medio y nunca había visto la electricidad actuar así. Entonces, ¿qué era esto? Había descubierto los rayos X sin darse cuenta. Röntgen notó que estos rayos tenían longitudes de ondas cortas, lo que permitía que la luz atravesara los materiales. Pero cuanto más denso era el material, más absorbía el rayo. Pronto descubrió que podían atravesar incluso la piel humana, pero los huesos los bloqueaban. Por supuesto, Röntgen no sabía lo dañinos que eran los rayos X en ese entonces, dado que producen radiación ionizante capaz de destruir el tejido vivo. Los periodos prolongados de exposición pueden provocar cáncer, pero no hay necesidad de entrar en pánico. La tasa de exposición increíblemente baja y moderna significa que incluso las múltiples exploraciones de todas mis facturas no me han hecho el más mínimo daño. ¡Uf! Alarmas de humo. ¿Alguna vez se te quemó una tostada y se activó el detector de humo? ¡Ugh! Por mucho que estos primeros sistemas de advertencia de incendios nos hayan salvado la vida, pueden llegar a ser muy molestos, aunque en realidad tenemos suerte de tenerlos, porque el detector de humo moderno se inventó completamente por accidente en 1930. En realidad, el físico suizo Walter Jaeger estaba intentando diseñar un sensor dosificador que pudiera identificar gases venenosos. Estresado, encendió un cigarrillo y de repente el dispositivo empezó a detectar las partículas de humo en el aire. Esto alteró la corriente eléctrica en el interior, provocando que la máquina respondiera moviendo su medidor. ¡Éxito! Más o menos. En 1939, el físico Ernst Meli mejoró la máquina de Jaeger. Inventó un tubo de cátodo frío que podía amplificar la sensibilidad del detector a la señal electrónica provocada por las partículas de humo, lo suficientemente fuerte como para provocar un ruido. En aquel entonces, los detectores eran caros de producir, por lo que solo se usaban en entornos industriales. Pero finalmente, en 1965, Stanley Bennett Pearson y John D. Purcell fabricaron la primera alarma de bajo costo para uso doméstico. En los años 80, muchos estados de Estados Unidos habían convertido en un requisito legal la instalación de detectores en todos los hogares.
una práctica que ha salvado innumerables vidas a pesar de poner a prueba la cordura de la mayoría. Gran avance para el desayuno. Kellogg es un nombre bastante común con al menos un cereal, cornflakes, pero en la década de 1890, John Kellogg no tenía la misión de crear algo nutritivo y saludable, sino algo insípido. En ese momento trabajaba en el sanatorio Battle Creek en Michigan y quería preparar una comida aburrida a base de trigo para sus pacientes, ya que creía que los alimentos podían influir en su estado mental. Creían que la comida insípida mantendría a los pacientes tranquilos. La historia cuenta que John o su hermano Will estiraron un poco de masa de trigo, se olvidaron de ella y la dejaron allí durante la noche sin querer. Por la mañana descubrieron que la masa se había vuelto extrañamente hojaldrada. En lugar de desperdiciar la comida, decidieron hornear los copos que habían creado sin querer. Y así nació el primer cornflakes. Cuando John se los dio a sus pacientes fue un éxito instantáneo. Por supuesto, ¿quién podría resistirse a ese crujido? Will procedió a experimentar con la receta y comenzó a usar copos de maíz de verdad en lugar de masa. Oficialmente lanzó su empresa en 1906. Durante el primer año vendieron más de 45,000 kilos de cereal, y hoy en día se encuentra dentro de millones de tiendas y estómagos. Revolución del caucho. Antes de que apareciera el caucho vulcanizado, tus zapatos se habrían derretido con el calor y tu impermeable se habría agrietado con el frío. Estos productos se fabricaban con caucho natural, procedente de árboles de Asia, Sudamérica y África. Debido a su complicada composición, la industria del caucho estaba desesperada por encontrar una solución. Así que en 1834, el ingeniero Charles Goodyear se propuso mejorar el caucho tal como lo conocía el mundo, uno que fuera mucho más fuerte y que pudiera fabricarse comercialmente. Comenzó a experimentar y casi se lesionó fatalmente en el proceso. Incluso realizó estas pruebas en su propia cocina. Sí, no intenten eso en casa, niños. Goodyear probó el caucho con sustancias como óxido de magnesio y ácido nítrico, pero aún no había encontrado la fórmula adecuada. Finalmente, el momento que había estado esperando llegó en 1839, mientras trabajaba en la Eagle India Rubber Company en Massachusetts. Accidentalmente dejó caer azufre en un poco de caucho, que estaba sobre una estufa caliente. Sí, simplemente dejó caer un producto químico altamente tóxico como... ¡Ups! ¡Qué tonto soy! Curiosamente no se derritió como se supondría, sino que se endureció. Cuando aumentó la temperatura solo se endureció más. Había encontrado su ingrediente secreto. Llamó a esta reacción del azufre vulcanización, y con este nuevo material los zapatos se volvieron más resistentes. La ropa no se derretía con el calor y los productos a base de caucho se volvieron mucho más fáciles de fabricar. Qué gracioso pensar que el caucho de hoy se fabricó por error, cuando normalmente lo usamos para borrar errores. Dulce ironía gomosa. Éxito tonto. ¿Alguna vez jugaste con plastilina cuando eras niño? Yo me pasaba horas usándola, obviamente para hacer buenas bromas de pedos, pero resulta que la plastilina nació de una situación muy seria. Recrearé la situación. Era el año 1943, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial. El inventor James Wright estaba trabajando en un laboratorio en Connecticut, tratando de crear un caucho sintético. Las fuerzas del eje habían cortado el 90% del suministro de caucho natural a Estados Unidos, que se usaba en todo, desde neumáticos de automóviles hasta maquinaria, y Estados Unidos se enfrentaba a una escasez inminente. Pero al intentar crear un caucho sintético fuerte y resistente, accidentalmente creó todo lo contrario. Mezcló ácido bórico y aceite de silicona, lo que formó una sustancia viscosa elástica. Si bien era demasiado fina y elástica para ser caucho, resultó un gran éxito en las fiestas. Eventualmente atrajo la atención de Peter Hodgson, un vendedor de juguetes que percibió que se trataba de un producto ganador. Una vez que empezó a distribuirlo en 1950, vendió 250,000 unidades en los primeros 3 días. Incluso los astronautas la llevaron consigo al espacio en 1968. Sí, puede que no haya ayudado al esfuerzo bélico, pero ha entretenido a miles de niños durante casi un siglo. Agarre fascinante. El velcro es una de esas cosas que parecen un concepto tan simple que uno se pregunta cómo es que no ha existido desde siempre. Parece obvio que haya muchos ganchos diminutos que se adhieren a pequeños bucles para hacer un cierre, pero el ingeniero suizo George de Mestral inventó el velcro por accidente. Un día en 1941 estaba caminando por el bosque con su perro y se dio cuenta de que su ropa y el pelaje de su perro estaban completamente cubiertos de rebabas. Se trata de semillas espinosas o frutos secos adheridos a plantas, comúnmente bardanas.
Intrigado, los examinó bajo un microscopio y observó que cada uno tenía pequeños ganchos. Descubrió que podían adherirse a cualquier tela, lo que inspiró el gran momento. ¡Eureka! Decidió hacer su propia versión sintética, un cierre que pudiera engancharse y enrollarse en diferentes materiales sin aflojarse. Pero no fue un camino fácil. Di-Mestral tardó 10 años en patentar el poderoso velcro, y hoy en día se usa en todo, desde zapatos hasta mochilas para caídas. Me alegro que la idea se haya enganchado. Pegamento. El pegamento instantáneo, mi mejor amigo y mi peor enemigo. Podría haber arreglado con éxito ese estante, pero no sin antes pegarme los dedos. Si quieres saber quién inventó este increíble y frustrante invento, déjame presentarte a Harry Coover. En 1942, sí, en medio de la Segunda Guerra Mundial, otra vez, estaba tratando de producir miras de plástico transparente para los soldados aliados, pero en su lugar creó un nuevo compuesto adhesivo llamado cianoacrilato, quedando en una situación complicada. Se dio cuenta de que era inútil fabricar cualquier tipo de plástico, así que lo abandonó. Pero ese no es el final de la historia. Más de una década después, Cooper redescubrió su compuesto y notó que no necesitaba calor ni presión para pegar cosas, lo que lo hacía extremadamente útil y patentable. En 1958, el producto se vendió oficialmente como Super Glue, y cuando se fabricó por error durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad se utilizó como adhesivo médico en la Guerra de Vietnam. Su capacidad para pegar la piel y detener el sangrado fue literalmente un salvavidas. Hoy en día, más bien quedarte pegado tú mismo es un martirio. Dulce descubrimiento. Las galletas con chispas de chocolate son mis favoritas. Me estoy comiendo todo un paquete ahora mismo. Tal vez tú también. Después de todo, son unas de las galletas más populares del mundo. Pero no siempre lo fueron. Por muy clásicas que sean, fueron inventadas en los años 30 por Rook Wakefield en Massachusetts. Un momento, parece un poco tarde, ¿no? Seguramente estas galletas han existido desde siempre. ¿Las comía la realeza medieval? Seguramente se encontraban en almuerzo de Platón. No exactamente. Hay evidencia de que estas galletas se vendían desde 1928, y sin duda se han hecho versiones en los años anteriores. Pero la de Wakefield era una adaptación más refinada, con una textura más crujiente, un ligero sabor a caramelo y una receta que combinaba la galleta del siglo XIX con la clásica galleta de chocolate. La historia cuenta que se había quedado sin chocolate de panadería para mezclar en su masa, por lo que recurrió a una barra de chocolate dulce de Nestlé. Lo picó muy fino esperando que se derritiera, pero más bien creó pepitos de chocolate. En 1939 llegó a un acuerdo comercial con Nestlé, permitiéndoles poner su receta en el empaque de sus barras de chocolate. Y el resto es una feliz historia del paraíso de chocolate. Algunos creen que el accidente es un mito, y que Wakefield lo hizo deliberadamente. Pero mientras sigan en los estantes de las tiendas, no creo que a nadie le importe. El problema del plástico. Mira a tu alrededor. Casi te garantizo que algo a tu alrededor estará hecho de plástico. Está en todas partes, y eso no es bueno. Desde plásticos desechables que tardan cientos de años en degradarse, hasta los microplásticos que llenan nuestros océanos. Bueno, fue el químico Leo Baekeland quien inventó el primer plástico totalmente sintético en 1907 en Nueva York, y fue revolucionario. Pero en realidad estaba tratando de producir un sustituto de la goma laca, una resina hecha a partir del insecto de la laca. Esta se usaba para el aislamiento eléctrico, y como Estados Unidos se estaba volviendo cada vez más dependiente de la electricidad, Baekeland decidió sumarse a la tendencia. Pero cuando combinó formaldehído, un gas tóxico e inflamable, y fenol, un compuesto líquido que se encuentra en el enjuague bucal, bajo calor y presión, accidentalmente dio un origen a un polímero que podía convertirse en miles de formas. A esta magia moldeable la llamó baquelita. En 1944 se calculaba que la producción de baquelita era de 175.000 toneladas y se utilizaba en más de 15.000 productos. Causó una gran conmoción en todo el mundo y ha dejado un legado muy duradero. Aunque hoy en día la baquelita se utiliza menos, ha contribuido a la producción mundial de plásticos, en su mayoría sintéticos, que alcanza los 400 millones de toneladas anuales. Sin duda no podríamos imaginar la vida sin ella. Quiero decir, incluso el dispositivo que estás usando ahora mismo para ver este video probablemente contenga plástico. Sorpresa en rodajas. En serio, cuando lo piensas, ¿cómo sería la vida sin patatas fritas? Imagínate sin una bolsa de patatas fritas crujientes, sin tazones de patatas fritas en las noches de cine, sin toda una bolsa de patatas fritas del tamaño familiar para comer solo en lugar de procesar mis emociones. Sería un desastre.
Bueno, la leyenda dice que las inventó George Crumb, un chef que trabajaba en el restaurante Moms Lake House en Nueva York en 1853. Un comensal popularmente considerado el magnate de los negocios, Cornelius Vanderbilt, no estaba satisfecho con su comida y envió sus patatas fritas a la cocina por ser demasiado gruesas. Entonces, por pura maldad, Crumb decidió cortarlas en rodajas finas y freírlas hasta que quedaran bien crujientes. Bueno, inesperadamente a Cornelius le encantó esta nueva creación, y resulta que a nosotros también. Solo en los Estados Unidos más de 280 millones de personas consumen patatas fritas cada año. Sin embargo, esta historia tiene muchos agujeros. De hecho, Cornelius Vanderbilt pasó ese año de gira por Europa, y la cocinera registrada en Lake House en esa época se llamaba Elisa. Por lo tanto, es poco probable que sepamos con certeza el origen de estas patatas fritas. Pero me encanta la idea de que se inventaron por resentimiento. Orígenes alcohólicos. ¿Prefieres Coca-Cola o Pepsi? Yo soy del equipo de Coca-Cola, no porque piense que sabe mejor, sino porque su historia de origen es una locura. Cada día se disfrutan más de 2.000 millones de ellas en todo el mundo, pero originalmente este burbujeante líquido marrón se vendía como un tónico para curar los nervios. Creado por John Steed Pemberton, un farmacéutico y soldado, lo desarrolló por primera vez para aliviar el dolor causado por sus heridas de guerra. Inspirado por Vin Mariani, un tipo de vino francés, decidió hacer el suyo en 1886. Sin embargo, en ese momento resultó que una campaña social que promovía la sobriedad estaba ganando popularidad, lo que lo obligó a crear una versión sin alcohol. Mezcló su jarabe base con agua carbonatada y... si digo el nombre de esta sustancia, YouTube me golpeará con el martillo de la prohibición. Así que digamos que rima con bocaine. Sí, de ahí viene la palabra coca, en el nombre de Coca-Cola. En aquella época era completamente legal, así que lo publicitó como un medicamento y un tónico de soda, que podía ayudar a aliviar las náuseas, los dolores de cabeza y la indigestión. Sí, apuesto a que sí, pero la historia no termina ahí. Debido a algunos detalles problemáticos, ya que el tipo vendía refrescos con sales maliciosas, usa tu imaginación, Pemberton casi se declara en quiebra varias veces. En 1888 vendió las acciones que le quedaban de la bebida a Asa Candler, un hombre de negocios que fundó propiamente The Coca-Cola Company en 1892. Fue este hombre el que realmente difundió la palabra comercializándolo con éxito a un público más amplio y finalmente eliminando la sustancia maliciosa de la receta. Bueno, es un error que me alegro mucho que hayan corregido. ¿Cuál fue tu invento accidental favorito? ¿Conoces algún otro? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.